San Juan capítulo 12, versículo 47. ¿Ya lo tiene? Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El que oye mis palabras y no las guardes, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien la juzga. La palabra que he hablado, ella la juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa hora. Gracias te damos, Señor, por ese privilegio, Padre, que tú nos das de poder estar aquí juntamente con mis hermanos, Señor Jesús, y de poder, Señor Jesús, escuchar, Padre, tu palabra, Señor Jesús, Dios amado, Padre, en esta preciosa hora, Señor Jesús. Yo bendigo, Padre, la vida, Señor Jesús, de cada uno, Señor Jesús, de los que están aquí, Señor amado, Dios amado, de los que no pudieron venir, Señor Jesús. Tú sabes la necesidad de ellos, pero hoy en esta noche, Señor, háblanos, Padre, a través de tu palabra, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, Dios amado, Señor, yo te pido que sea tú ministrando, Padre, tu pueblo, Señor Jesús, que sea tú hablando, Padre, a mi vida, usando, Dios mío, Señor, úsame, Padre, como un instrumento, Señor Jesús, en esta preciosa hora, que tu Santo Espíritu habla a través de mis labios, Señor Jesús, que no sea yo, Señor. Quita, Padre, pensamiento de hombre, pensamiento, Señor Jesús, humano, Dios amado, Señor, de este mundo, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que puede sentarse. Vamos a escuchar un momento la palabra del Señor. Y nuestro tema va a ser: ¿cuánto tiempo más rechazarás a Jesucristo? Amén. ¿Escucharon? ¿Cuánto tiempo más rechazarás a Jesucristo? Amén. ¿Por qué ese tema, hermano? Porque muchos cristianos, conociendo la palabra, están rechazando la palabra de Dios. Amén. Por eso el tema es: ¿cuánto tiempo más usted y yo vamos a rechazar la palabra del Señor? Amén. Porque dice la palabra del Señor: ¿cuánto tiempo más será o seguirás siendo insensible ante el conocimiento de la verdad? ¿Cuánto tiempo más de que nosotros vamos a rechazar esa verdad? Amén. El versículo 47, él dice: el que oye mis palabras y no las guardas, yo no lo juzgo, dijo Jesús, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. A eso ha venido Jesús, pero muchas veces nosotros esa salvación, dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Amén. Mucha gente hoy en día no recibe esa salvación. Amén. Así que, hermano, tantas palabras, tantas prédicas que hemos escuchado, y el hombre hoy en día sigue rechazando a Dios. ¿Cómo es posible? Yo estaba meditando la palabra de Dios, que el hombre hoy en día, al lugar de que se acerca a Dios, más se está alejando. Amén. Hermano, siempre yo digo, tenemos un enemigo, hermano, que él no le gusta que cuando el hombre se acerca a Dios, él pone tropiezo o pone distracciones, pone incluso pereza en la vida del cristiano para no venir en la casa de Dios. Amén. Pone tantas cosas el enemigo, hermano, que realmente hasta incluso pone tantas cosas en nuestra vida que él no quiere que nosotros nos presentamos en la casa de Dios. Amén. ¿Por qué? Por no oír estas palabras, amén, que Jesús mismo dijo: el que me oye mis palabras y no las guardes, yo no lo juzgo, dice. Amén.
Entonces, todas las predicaciones, hermanos, que hemos escuchado, lo que ha dado nuestro hermano pastor, lo que han dado mis hermanos, lo que he dado yo, las jovencitas, todo eso, lo que hemos escuchado, en aquel día, dice la palabra del Señor, el que rechaza esta palabra, dice que hay alguien que lo va a juzgar, y es esa misma palabra que nos va a juzgar, que hemos escuchado. Amén. Por eso es necesario, hermano, poner atención a la palabra del Señor y decirle: Señor, yo no sé cómo usted ha venido hoy en esta noche. Si usted quiere hacer un cambio en su vida, hoy es esta noche de hacer ese cambio. Ya no endurece su corazón, hermano. Ya no es tiempo de endurecer nuestro corazón. Dice la palabra, por eso la pregunta es: ¿cuánto tiempo más vas a rechazar a Jesucristo en tu corazón? ¿Cuánto tiempo más vas a caminar con tus propias fuerzas? El hombre hoy en día, hermano, está caminando con sus propias fuerzas. Amén. Y está meditando la palabra del Señor. Dice, cuando el hombre de verdad, hermano, está alejado, separado de Dios, hay un peligro en la vida del cristiano. Amén. Porque siempre decimos, hermano, tenemos un enemigo que anda, dice la palabra del Señor, buscando a quien devorar. Estamos en peligro, hermano, cuando nosotros estamos alejados, estamos separados de la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo más, hermanos, vamos a ser insensibles ante el conocimiento de la verdad? Es esa palabra que estamos escuchando. ¿Cuánto tiempo más vas a ser el oído sordo? Oh, aleluya, no hay ni un amén casi. Todo lo que no escuchan la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo más vas a ser el oído sordo al mensaje de Dios que te manda cada día? Que nosotros escuchamos cada día, hermano. ¿Cuánto tiempo más vamos a ser el oído sordo de la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo más cree que tú tienes vida o tienes oportunidad de escuchar esa palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo más usted cree que va a tener para escuchar esa palabra de Dios? Amén. Usted haga un examen, dile cuántos tiempo más Dios te va a dar de años para escuchar esa palabra de Dios. ¿Vas a seguir rechazando o vas a aferrarte, vas a tomar una decisión y decirle: Señor, no, hoy no quiero rechazar palabra, yo quiero seguir, quiero caminar conforme a tu voluntad? Amén. Eso deberíamos decir al Señor. Amén. ¿Cuánto tiempo de vida o cuántas oportunidades tú crees que tenemos de escuchar palabra de Dios? Porque hoy, en esta noche, recuerde que de lo que Jesús habló, dice la palabra del Señor, en esta noche nos está hablando y nos está considerando de esta manera. Considéralo, que es un privilegio, hermano, de escuchar esa palabra de Dios. Como dije al principio, muchos quisieran estar aquí en la casa de Dios, pero no pueden, hermano. Muchos están encerrados. Amén. Muchos están en un hospital. Amén. De verdad, ellos quisieran estar aquí, pero nosotros, tú y yo, tenemos el privilegio todavía, hermano. Estamos respirando, dice la palabra del Señor, que son nuevas sus misericordias cada mañana. Y uno de esto que Él nos da, de venir en la casa de Dios, de escuchar esa palabra, hermano. Amén. Qué privilegio es estar en la casa de Dios. Y no es pérdida de tiempo, hermano. No estamos perdiendo nuestro tiempo. Es todo de lo que estamos haciendo. Está siendo escrito, hermano, en un libro que un día, dice la palabra del Señor, va a ser sacado ese libro, y allí se van a ver nuestras obras o nuestro compromiso que nosotros hicimos con Dios. Amén. Si caminamos realmente, hermano, todo allá en aquel día, esa palabra, Él, dice el Señor, Él nos va a juzgar en aquel día. Amén. Todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos oído, realmente, hermano, ¿cuánto tiempo usted cree de vida realmente? Si pensamos en la vida, hermano, ¿cuánto tiempo cree que Dios nos ha dado todavía ese privilegio de estar en la casa de Dios? Amén. Porque estamos viendo, hermano, todo lo que está sucediendo hoy en este mundo, donde realmente está pasando cosas muy duras
especialmente allá donde están persiguiendo a los cristianos. Amén. Si llegara aquí en este lugar, en este país y en muchos lados, yo he escuchado que ya no quieren que se abra la iglesia. Amén. Entonces nosotros tenemos el privilegio todavía, hermano, de reunirnos, estar en la casa de Dios, de escuchar esa palabra, esa verdad que nos habla Dios en esta noche. Amén. Dice, la palabra de Dios todavía está siendo predicado. Amén. Ya llegará un tiempo, dice, donde ya no vas a escuchar esta bendita palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer, hermano, cuando ese día va a llegar? ¿Nos vamos a acomodar o vamos a buscar, vamos a venir a la casa de Dios si ya no se puede? Va a llegar un momento, hermano, donde esta palabra ya no va a ser predicado, ya no va a ser escuchado. Amén. Esta bendita y poderosa palabra de Dios. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, esta palabra es el que da vida. Por eso dice ahí en el 47, el que oye mis palabras y no las guardes, yo no lo juzgo, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien la juzgue. La palabra que he hablado de ella, le juzgará en el día postrero, en el día final. Esa palabra es el que nos va a juzgar, hermano. No somos nosotros. Nosotros, para entender esa palabra, hermano, vamos a leer, o alguien que le lee 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16, 17, amén. Un valiente, uno que es rápido, amén. Dice ahí en esa palabra que toda, dice, la escritura es inspirado por Dios. Útil, dice, para redarguir, para corregir, amén. La palabra de Dios, amén. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, toda escritura es inspirado por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, no dice para malas obras, amén. No dice el hombre está preparado para hacer malas obras. No, para toda buena obra. Pero ¿qué tenemos que hacer? Escuchar esa bendita palabra. Hacer caso a esa bendita palabra. Amén, que nos dejó Jesús. Entonces, hermano, todo lo que nosotros hablamos, de lo que predica la palabra del Señor, no hablamos con nuestra propia palabra, amén. Si viene de parte del Dios Todopoderoso. Amén, porque aquí dice la palabra del Señor que toda la escritura es inspirado por Dios, no por el hombre, amén. Porque muchos hombres hoy en día estaban meditando y estaban viendo, hermano. Espero que ni un día, amén, se nos ocurra acomodar el mensaje, amén, en nuestra manera, amén, porque también Dios nos va a castigar en aquel día. Amén. ¿Cuánto se recuerda el mensaje que dio su ex pastor, verdad? El que cuando fuimos a la campaña, ¿verdad? Que él habló sobre, dice él, Dios está contigo, Dios te bendice, Dios, todo, ¿verdad? Pero él no habló sobre un arrepentimiento. Él no habló de que tienes que arrepentir, tienes que convertir realmente. Allí está en el versículo 1, amén. Pero él no, Dios te va a bendecir, te va a prosperar, Dios es bueno, Dios. Y aunque tú vives, como dice nuestro hermano pastor, como los mosqueras con las patas para arriba y así vas para el cielo, amén. Pero no es así, hermano, no es así la palabra de Dios, amén. Dice ahí en el versículo donde él no leyó, dice que nosotros tenemos que convertirnos de todo corazón, amén. No es porque usted vive a su manera y así vas para el cielo, no. Amén, tienes que convertirnos realmente, tienes que ser un verdadero cristiano para poder llegar en el cielo, amén. Tenemos que ser verdaderos cristianos, verdaderos que sí realmente caminemos con Dios, amén.
Por eso dice la palabra del Señor, porque Jesucristo dice, no te va a juzgar, porque Él vino, dice, a salvar, y el plan de Dios es la salvación que nosotros hemos recibido, amén, que hemos recibido, pero no hay que perderla, esa salvación que Cristo ya nos dio. No puede, dice yo, creer que no tenga, dice la palabra del Señor. Escuchamos, hermano, que Dios ha sido misericordioso con nosotros. De verdad, realmente, hermano, no podemos creer que no tenemos un tiempo para Dios. Amén. No puedo, hermano. Hay muchas veces realmente nos da tristeza, nos da pena, pero realmente, hermano, no puedo ser que no tenemos tiempo, un momento de las 24 horas que Dios nos ha dado, de estar ni tan siquiera una hora hablando con el Señor. Amén. Ni 2 horas. ¿Cuánto tiempo nos pide Dios? 2 horas, hermano. ¿Cuánto tiempo nos da Dios de hacer nuestras necesidades? Mucho tiempo. Son 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso. Tenemos otros 8, 6 horas de hacer nuestras cosas. Amén. Pero el hombre hoy en día es malagradecido con Dios. Todo lo que Dios hace por nosotros, hermano, le está dando la espalda a Dios. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, Dios, tenemos un Dios misericordioso. Vemos la misericordia de Dios cada día en nuestra vida, pero no es posible que el hombre, teniendo, Dios nos da las 24 horas y ni una hora, ni un momento de venir a la casa de Dios podemos venir, hermano. Amén. Por eso esa palabra, como dice la palabra del Señor, dice que es útil para enseñar, para redarguir, amén, para corregir, para instruir en justicia. ¿Usted qué hace cuando un hijo tuyo te obedece? ¿Lo corriges o le dice, mijito, mi muchachito, está bien lo que estás haciendo? O le das dinero, le dice, toma $100, vete más a gozar. ¿Ah, que no? Amén. Así es Dios con nosotros. Entonces, si vamos en mal camino, entonces Él dice, no tengo que corregir porque no va en el camino correcto. Amén. Tengo que hablar, así como que los que predicamos la palabra del Señor, Dios habla a través de nosotros, amén, para corregir al pueblo. Pero muchas veces cuando nosotros estamos siendo corregidos, no, hombre, el cristiano se enoja, se va enojado. No somos nosotros, hermano, ya hemos leído la palabra del Señor. Todo lo que estamos hablando viene de parte de Dios mismo. Dios habló estas palabras. No somos nosotros, amén. Es la palabra de Dios, amén, amén. Dice la palabra del Señor, para redarguir, amén, para corregir, para instruir. Nosotros, hermanos, tenemos que, estaba meditando, viendo su hija, la hermana Lloyd, amén, cómo canta, realmente Dios lo usa. Pero ¿quién es el que tiene que instruir? Es el padre, es la madre. Pero si el día pues que tú los dejas, que ella hace como ella quiere, todo eso de lo que ella ha construido es por nuestra culpa de nosotros. Hay veces dejarlos en la casa, amén, que haga ellos, no. Tenemos que, por eso es necesario, como dice la palabra, instruir, amén, a nuestros hijos en el camino de Dios. Amén, no dejando en la casa, hermano, porque el enemigo, recuerde que el enemigo pone muchos tropiezos, especialmente la vida de los jóvenes, amén. Para que Dios, dice la palabra del Señor, tenemos que corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero primero, hermano, para que el hombre sea, dice la palabra del Señor, preparado para toda buena obra, buenas obras, tenemos que redarguir, corregir, instruir. Eso tenemos que recibir de parte, especialmente de Dios, y también a nuestro hermano pastor cuando nos dice, amén, cuando nos corrige. No hay que salir aquí enojado, porque recuerde que Él no habla de su propia palabra, sino de la palabra de Dios que está escrito en la Biblia. Amén. Así que, hermano, tenemos mucho tiempo, tenemos mucha necesidad
Yo creo que cada uno de nosotros tiene necesidad, hermano, pero debemos apartarnos un tiempo, especialmente de venir en la casa de Dios. Porque como dice la palabra, separado de Él, alejado de Él, nada podemos hacer, hermano. Separado de la presencia de Dios, recuerde su mensaje, nuestro hermano pastor de Jonás. Separado de la presencia de Dios, hermano, no podemos hacer nada. Viene cosas destructivas, viene cosas malas en nuestra vida. Y hoy en esta noche, hermano, pongamos a cuenta la palabra del Señor, tomamos una buena decisión. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, horas. Dice, tenemos las 24 horas para estar con el Señor, estar en la presencia de Dios. Dios, hermano, Él está esperando cada momento, cada instante nosotros que le hablemos con Él. Pero hay veces el hombre, yo siempre digo, hermano, hay veces el hombre, yo creo que con los que trabajamos hay momentos que estamos ocupados, amén. No nos da tiempo incluso ni de comer, amén. Porque a mí me ha pasado ayer que estaba fertilizando todo el campo y dijo el jefe, hasta que termines tal número vas a comer, amén. Y entonces, y digo yo, ¿y cuánto tiempo tiene el hombre para agradecer a Dios por todo lo que Él hace? Amén. Amén. Al patrón sí somos bien obedientes, pero a Dios no, hombre, a Dios lo dejamos por último y decimos, no, hoy no tengo tiempo, amén. Hoy no me da tiempo, amén. De verdad, los patrones, ¿por qué? Porque ahí nos paga, porque aquí no nos paga. Si nos pagaran, entonces yo creo que sí, estaría llena en la casa de Dios, pero como no, entonces por eso, amén, hacemos falta, hay veces, amén, pero por eso dice la palabra del Señor, tenemos, hermanos, 24 horas, tan siquiera 1 hora o 2 horas de darle gracias a Dios, amén, decirle, Señor, gracias por la vida que tú me das, amén, gracias por el alimento, por el aire, hermano, que podemos respirar. Pero nosotros preocupados, amén, no le demos gracias a Dios por todo de lo que Él da. Especialmente, hermano, por la vida que Él nos da. Porque Él nos provee, dice, grandes bendiciones en nuestra vida, amén. ¿Cómo es posible que nosotros, hermanos, realmente no le damos gracias a Dios por lo que Él nos da? Especialmente la vida, hermano. Usted puede comprar 1 año de vida. Si le dijera el doctor, ya nomás tiene tanto tiempo y tú puedes comprar la vida. Ah, que si no se puede. No, la vida nomás el que nos da es Dios. Es esta palabra que Dios mismo nos da la vida, amén. Él es el que nos da la vida, amén. No podemos comprar ni siquiera, dice, si tenemos todo el dinero de este mundo, no podemos comprar ni tan siquiera 1 hora en la vida. Es de agradecer a Dios, hermano, por todo de lo que Él hace por nosotros todos los días de nuestra vida, amén. Por eso, ¿cómo es posible, dice la palabra del Señor, que el hombre, al lugar de que se acerca, al lugar de que lo busca, se está alejando más de Dios? Hermano, realmente tenemos que tener un corazón agradecido con Dios. Porque mucha gente hoy en día, hermanos, no tienen las cualidades que nosotros tenemos. Uno no tienen las manos, otro no tiene los pies. Amén. Pero nosotros tenemos las manos y levantar, decir, Señor, gracias, Padre, por este día, Señor, que tú me diste, Padre, por esta oportunidad, Padre, de estar en tu casa. Tenemos ese privilegio, hermano, de levantar, de aplaudir. Pero ellos quisieran, pero no pueden. Ellos quisieran venir en la casa de Dios, pero no pueden. Tienen que traer alguien que los trae aquí en la casa de Dios. Pero nosotros, hermanos, tenemos ese privilegio. Tenemos ese privilegio de hablar, de platicar. Hay unos que no pueden hablar. Amén. Unos que no pueden ver. Pero nosotros tenemos ese privilegio, hermano, y somos mal agradecidos con Dios. Le estamos dando la espalda a Dios, hermano. Por eso dice Él en su palabra que Él es el que nos va a juzgar en aquel día.
el que me rechaza, dice, no recibe mis palabras, tiene quien la juzgue, la palabra que he hablado, dice Jesús. En aquel día, hermano, todo lo que nosotros hemos escuchado, incluso estaba meditando todo lo que he predicado, Dios va a pedir cuenta en aquel día. Predicaste la palabra, pero viviste en tu manera. Entonces en aquel día no hay excusa, hermano, no hay excusa para llegar. Señor, sí, yo prediqué, pero no. O yo escuché tu palabra, yo estuve en tu casa, pero estaba cansado, tenía sueño, amén, y no escuché bien tu palabra. O ya no escucho bien, amén. Mucho se hace, como dice la palabra del Señor, se hace el oído sordo, como que la palabra no es para ellos, hermano, la palabra es para todos los que estamos aquí. No es para el que no vino, no es para el que no está presente, es para nosotros que estamos escuchando la palabra de Dios hoy en esta noche, amén. Por eso, ¿cómo es posible de que nosotros, hermano, no podemos comprar esta vida que Dios nos ha dado este día? No podemos, hermano, ni siquiera ni una hora, amén. No podemos. Pero el que no puede, dice, comprar la vida, esa vida, dice la palabra del Señor, es un regalo de Dios. Un regalo que muy pocos, dice, saben vivirla, saben recibirla, saben aceptarla. Es un regalo más grande que Dios nos ha dado, es la vida. La vida nadie la vive porque quiere, o porque quiere vivir la vida, es porque Dios nos las ha otorgado, hermano, esta vida, amén. Nosotros, como dije al principio, muchos quisieran, como dice la palabra del Señor, Dios dice la palabra del Señor, porque Dios a cada mañana Él nos renueve sus misericordias. Se acuerda que si Él nos da la vida, dice la palabra del Señor, se acaba, esa vida se acaba. Amén. El oxígeno, hermano, que estamos recibiendo es un regalo de Dios. Pero muchas veces nosotros no le agradecemos a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Amén. Todo lo que respiramos, ese aire que respiramos, hermano, es un regalo de Dios. El poder, dice, levantar nuestras manos y nuestros pies, y cuando nos levantamos, hermanos, poner nuestros dos pies en el suelo, es por su gracia, por su misericordia de Dios. Es un regalo de Dios que recibimos de Él. Muchos no tienen ese privilegio de lo que nosotros tenemos, usted y yo tenemos. No tienen pies, no tiene, dice que están imputados las manos, los pies, amén. Pero usted y yo tenemos ese privilegio, de hermano, de utilizar nuestras manos, de adorar a Dios, a nuestro Dios Todopoderoso. Ese privilegio, dice, ellos quisieran tener las manos, quisieran tener los pies para alabar a Dios, pero no pueden. Pero nosotros, hermano, tenemos ese gran privilegio que Dios nos ha dado, de venir en la casa de Dios, de venir con nuestros pies. Nadie nos trae, muchos hermanos, como hemos escuchado la palabra del Señor, que los paralíticos los cogen, los ponían en el templo, amén. Pero nosotros no tenemos los dos pies para venir en la casa de Dios, amén. Para decirle, Señor, gracias, muchas gracias, Padre, por la vida. No hay cómo agradecer a Dios, hermano, por todo de lo que Él hace por nosotros. Por eso usted y yo tenemos ese privilegio de verdad, de darle gracias a Dios por ese nuevo día. Es un regalo de Dios que Él nos da, hermano, de estar en la casa de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien la juzgue. Pero la palabra que he hablado, dice, de ella la juzgará en el día postrero. Pero yo no he hablado por mis propias cuentas. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, hermano, todas esas palabras que nosotros predicamos
Ese es el mandamiento que Dios ha dejado. Amén. Entonces nosotros no podemos quitar, no podemos añadir esa palabra. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que Dios, incluso Jesús mismo predicó esa palabra. Por eso hay una palabra donde dice que Jesús predicaba, Jesús exhortaba también, como nosotros quizá hay veces nos exhorta. Por eso sus discípulos dice que algunos se regresaron para atrás, se fueron para atrás, porque dice que se escuchan dura esa palabra. Y mucha gente escuchan dura esa palabra de lo que Dios nos habla cada día en nuestra vida. Mucha gente escuchan dura esa palabra, amén. Mucha gente dice, es que cómo habla, cómo regaña. No es el hombre, amén, es la palabra de Dios que nos está corrigiendo. Es la palabra de Dios que nos está hablando en nuestra vida, amén. Por eso es necesario, hermano, que nosotros vengamos a la casa de Dios, porque Dios dice, nos va a pedir cuenta en aquel día, amén. En aquel día cada uno de nosotros vamos a entregar cuenta, cómo nosotros caminamos, cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros obedecemos la palabra del Señor. Todo eso Dios nos va a pedir cuenta en aquel día, amén. Y la que nos va a juzgar es la palabra que estamos escuchando, lo que hemos escuchado, lo que hemos predicado. Es esa palabra que nos va a juzgar en aquel día, cuando vamos a estar delante de la presencia de Dios. Él es el que nos va a juzgar en aquel día, amén. Y sé que sus mandamientos, dice, es vida eterna. Así pues, lo que yo he hablado, no lo hablo como el Padre me lo ha dicho, amén. Todas esas palabras, hermano, que nosotros estamos dando, estamos hablando, viene de parte de Dios. Por eso es necesario, hermano, dice la palabra del Señor, si tenemos las manos, dice, no lo utiliza para hacer daño. No lo utiliza para pegar, porque muchos teniendo la mano y les gusta pelear, pegar todavía. Amén. Esa mano, hermano, Dios nos ha dado para que lo levantemos y le decimos, Señor, gracias, Padre. Amén. No le utilicemos, amén, nuestra mano para hacer lo malo, hermano. No le utilicemos nuestras manos, amén. Dice la palabra del Señor, esas manos nos ha dado Dios para extenderlo a aquel amigo necesitado de la palabra de Dios. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, esas manos nos ha dado para también, dice, extender la mano al necesitado, amén. Para extender al que tiene hambre, amén. Tú le has dado de comer a alguien que está necesitado de una comida, amén. Ese es necesario, hermano. Muchas iglesias lo han hecho. Yo he visto más de los morenitos se ponen por allá, se ponen por aquí ofreciendo comida, amén. Entonces ellos, dice la palabra del Señor, les ha dado esa mano para extender al que tiene hambre, para extender al caído, darle la mano al caído, amén, para levantarlo, decirle Dios te bendiga, Dios te ama. Por eso Dios nos ha dado esas manos, amén. Ese privilegio, amén, dar la mano al caído, amén. Cristo te ama, dice, no utiliza las manos para, dice la palabra del Señor, Dios nos ha dado esas manos para bendecir el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, amén. Por eso Dios nos dice la palabra del Señor, que nosotros también nos ha dado los pies para conducir en el camino que lleva. Dice la palabra del Señor, hay una palabra que leí aquel día que dice que todo su camino el hombre es derecho, dice la palabra del Señor, pero hay camino, dice, que es camino de muerte. Hay veces nosotros caminamos o conducimos a nuestros pies es a la muerte, amén. Es mejor, hermano, conducir esos pies, venir en la casa de Dios, donde dice la palabra del Señor, donde encontramos esa vida eterna. Conducirnos esos pies en la casa de Dios, de venir en la casa de Dios, para que nosotros, dice la palabra del Señor, para que nos dé esa vida eterna, nosotros tenemos que conducir esos piecitos en la casa de Dios. No
haciendo otras cosas, no alejado de la presencia de Dios. Y cuando estábamos hablando de la palabra del Señor, hay una palabra que leí aquel día, Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia, dice, y es escudo a los que Él espera. Entonces, toda palabra de Dios que predicamos, todo es limpia, hermano. Aquí no hay palabra de hombre, no hay palabras malas que nosotros podemos predicar. Y dice, ese escudo, dice, a los que los esperan. Dice el 6, no añades a sus palabras para que no te reprende, ni seas hallado mentiroso. Es lo que Dios quiere para nosotros, que yo no puedo añadir a la palabra de Dios, amén. No puedo agregar a la palabra de Dios, amén. Por eso es necesario, hermano, que nosotros pongamos atención a la palabra del Señor. Recuerde que es necesario, hermano, que Dios nos habla a través de su palabra. Si nosotros queremos llegar en aquel día, especialmente Dios nos ha dado ese privilegio, las bendiciones, hermanos, de los pies, de todo, debemos conducirnos en la casa de Dios. Amén. No apartarnos de su presencia de Dios, porque alejado de Él, separado de Él, nada puede ser el hombre. Amén. Por eso es necesario conducir esos pies en la casa de Dios. Dice la palabra del Señor, donde está la vida eterna, donde está la palabra del Señor. Así dice la palabra del Señor. Por eso dice aquí, porque no he hablado de mi propia cuenta, el Padre que me envió me dio los mandamientos de lo que he de decir, lo que he de hablar. Por eso dice aquel día, si nosotros rechazamos la palabra, si nosotros conducimos esos pies que no es la casa de Dios, en aquel día Dios nos va a juzgar. Nos va a decir, tal día había servicio y tú, al lugar de ir a la casa de Dios, te fuiste para aquel lado. Amén. Porque muchos, yo no sé, hermano, que sí, hasta ese día cuando hay servicio, ahí empieza la necesidad y voy a ir a la tienda, voy a lavar, voy a la Walmart, voy al parque, voy a llevar a los niños al parque, hermano. Todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Pero ¿por qué hasta ese día cuando hay servicio utilizamos nuestros pies de ir a comprar? Si podemos hacer los fines de semana, incluso cualquier hora, pero por eso hay que darle tiempo a Dios primero. Pero muchas veces nosotros cuando decimos esas pies, voy a ir al parque. Antes, peor que los que les gusta fútbol todavía, que en lugar de venir a la casa de Dios, todavía quieren ir a ver el partido, amén. Amén. Y muchos siendo cristianos antes, yo iba a ver y encontré a hombres ahí que predicaban la palabra, amén, que estaban ahí y tenían sus hijos ahí, amén. Y digo yo, ¿y cómo? Por eso dice la palabra del Señor. Hay una palabra donde dice ahí en San Mateo capítulo 7, donde dice la palabra del Señor, no os juzguéis para no ser juzgados, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros, porque mucha gente dice, oh, es que Él juzga mucho, habla mucho. Por eso dice la palabra, no juzguéis para que no seas juzgado, porque el juicio que os he juzgado, seréis juzgado, y con la medida que os medís, os será medida. Pero mira que dice el 3, amén. Y por esto que miras que está el ojo ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa la viga de que está en tu propio ojo? ¿O qué dirá tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí que la viga es tu ojo tuyo? Entonces, hipócrita, nos dice el Señor. ¿Por qué está hablando del fútbol? Un ejemplo, si ese hermano yo lo vi y si yo no me aparto, sigue en ese camino, entonces ¿cómo le voy a decir a mi hermano, ¿por qué estás haciendo ahí? Y si yo estoy ahí todavía. Entonces por eso dice Jesús, quita primero la paja en tu ojo, entonces no la hagas, amén. Entonces si yo le digo, lo corrijo a mi hermano, pero lo estoy haciendo, entonces ¿qué dice Jesús? Hipócrita, amén. Cómo nos habla de Dios. Por eso, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces
verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Por eso, hermano, la palabra del Señor nos habla porque mucha gente dice es que el hermano juzga mucho, pero si yo estuviera en esos caminos todavía, entonces estoy perdido más que aquel chamuco, pero no. Gracias a Dios eso ya se quedó, eso. Y ya estamos apartados, amén, de esos caminos, amén. Por eso es necesario, hermano, que nosotros caminemos, utilicemos esos pies para venir en la casa de Dios. Donde dice la palabra del Señor, donde encontramos, dice, vida eterna. Donde encontramos la palabra de Dios, amén. Ahorita estamos escuchando la palabra del Señor porque siempre he dicho, hermano, en unas fiestas, allá afuera en el campo, eso no se escucha palabra de Dios. En una tienda, incluso ni en la casa se escucha la palabra de Dios, hay veces, amén. Peor cuando estamos con los vecinos borrachos, allí puras malas palabras hablan ellos. Entonces, por eso es necesario conducir esos pies en la casa de Dios. Venir en la casa de Dios y decirle, Señor, hoy hay servicio, hoy voy a estar en tu casa, Señor Jesús. Hoy háblame, Padre, a través de tu palabra. Pero, amén, pero es necesario, hermano. Por eso dice Jesús en su palabra, amén, el 12:48. Por eso el que me rechaza, dice, no recibe mis palabras, tiene quien la juzgue, la palabra que he hablado de ella, juzgará en aquel día. Pero la palabra que estamos escuchando hoy en esta noche, esa misma palabra, dice Jesús, que te puede salvar, esa misma palabra que te va a condenar si no acepta la palabra de Jesucristo. Esta misma palabra tiene vida y esta misma palabra también está la muerte, hablando espiritualmente. Amén. Si nosotros no aceptamos esa palabra, por eso muchos hombres y mujeres están muertos espiritualmente, pero de no recibir esa palabra. Están rechazando esa palabra. Amén. Pero nosotros que estamos aquí, gracias a Dios, que hemos escuchado, hemos sido hombres y mujeres sabios, están en la casa de Dios para escuchar esa palabra. Entonces estamos escuchando, dice, si tú aceptas esta palabra, es vida. Amén. Si tú no la aceptas, esta palabra te llevará a la muerte. Entonces Jesús dice, yo no le juzgo. ¿Quién le va a juzgar? Es la palabra que está escuchando hoy en esta noche. ¿Cuánto tiempo hemos escuchado la palabra de Dios y no hemos cambiado todavía? Santo, aleluya. Aleluya. ¿Cuánto tiempo realmente, hermano, hemos escuchado la palabra de Dios y no hay un cambio en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo? Incluso hemos escuchado la palabra, no hemos cambiado. ¿Por qué nos enojamos con la palabra de Dios? Amén. Es la pregunta. ¿Por qué nos enojamos cuando nos corrige? Amén. Si no es el pastor, él como decía aquel día, si hablara con mis propias palabras, yo hablaría de lo que sé de ustedes, pero no. Amén. Tengo que hablar la palabra de Dios que está escrito aquí en esta Biblia. Amén. Por eso, de verdad, hermano, incluso Dios nos ha hablado en nuestra vida a través de su siervo. Pero no hemos cambiado todavía. Amén. Todavía falta, todavía falta, hermano. Pero es el que nos va a cambiar, es esta palabra. Por eso dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es esta verdad, hermano, que es la palabra del Señor que estamos escuchando. Amén. Por eso es necesario, hermano, que nosotros pongamos atención a la palabra de Dios. Para que Dios, dice la palabra del Señor, dice ahí en el Juan 14:23, dice,
Respondiendo Jesús le dije, el que me ama y mis palabras guardares, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, ¿qué nos dice esa palabra cuando nosotros amamos la palabra de Dios? Cuando ya hemos transformado con la palabra de Dios y guardamos en nuestro corazón, hermano. Por eso dice, el que me ama mis palabras y guardará, y mi Padre, dice, le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, hermano, cuando nosotros amamos realmente esta palabra, cuando nos ponemos en nuestro corazón, entonces dice la palabra del Señor, el Padre de Jesús o Dios nos ama también. Amén. Y dice ellos, vendré, dice, viene con nosotros y haremos morada. Entonces ellos, cuando nosotros, como le dijeron a Josué, que él tenía que meditar la palabra de día y de noche. Entonces medita en ella de día y de noche para que seas prosperado. Y todo, dice, tu camino te va a salir bien. Pero el problema es que si no guardamos la palabra del Señor, la pregunta es, hay otra palabra ahí, el 15:7 dice, 15:7 dice la palabra del Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La pregunta hoy en esta noche, si nosotros hemos permanecido en la palabra del Señor. Por eso dice, permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedir todo lo que queréis y os será hecho. La pregunta es, ¿ya recibió usted de lo que ha pedido? Amén. Porque dice aquí, si la palabra de Dios está en mi corazón y permanezco en él, y entonces todo lo que yo voy a pedir al Padre, él lo va a hacer. Pero la pregunta es, ¿ya recibimos lo que hemos pedido? Amén. Si no hemos recibido es porque la palabra de Dios no está en nuestro corazón todavía. Amén. Hay veces pedimos sanidad y no recibimos sanidad. Hay veces pedimos por nuestros hijos y no vemos que nuestros hijos vengan. Entonces es porque la palabra del Señor no está en nuestro corazón todavía. Por eso dije la palabra del Señor, hemos escuchado tantas predicaciones, no hemos cambiado, hermano. Por eso, ¿por qué el hombre va bravo en su casa? Amén. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón, hermano. Yo creo que un corazón endurecido, un corazón que no deje que esta palabra entre en nuestro corazón. Amén. Por eso dice la palabra del Señor que si nosotros, dice, el que me ama y no guarda mis palabras, y las palabras que yo habéis oído no es mía, sino que desde el Padre, dice Jesús, que Él me ha enviado. Amén. Por eso, hermano, es necesario que nosotros tenemos que escuchar la palabra del Señor. Recuerde que Dios nos habla también, dice Él, que Él no ha venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Amén. Entonces nos habla de una salvación. Y hay veces nosotros hemos recibido esa salvación, pero no le hemos retenido, o no lo estamos rechazando esa salvación. Por eso dice ahí en el Juan 10:9, dice la palabra del Señor. Aleluya. Estaba en Lucas. Diez, 9 dice, escuche bien, yo soy la puerta, dice Jesús, el que por mí entrare será salvo, y entrará y no saldrá y hallará pasto, dice el Señor. Amén. Yo soy la puerta, dice el Señor. Él es el camino, hermano, es la verdad, es la vida. Como dice. No, Juan
10:9. Amén. Por eso dice la palabra del Señor: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Y entrará, dice, y no saldrá de ahí, y hallará pasto. Por eso es necesario, hermano, que vengamos a la casa de Dios. Porque aquí es donde nos habla la palabra del Señor, ese pasto fresco que cada día nos da nuestro pastor. Pero dice el 10, escuche bien lo que dice el 10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que tenga en abundancia, dice el Señor. Si hablamos todo este versículo, hermano, habla de las ovejas que escuchen la voz de su pastor. Si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos, tenemos que escuchar la voz de nuestro pastor. Cuando hay oración, vengamos. Cuando hay ayuno, vengamos. Cuando hay vigilia, vengamos. Cuando... Amén. Entonces, pero si no, hermano, dice la palabra del Señor, tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. ¿Qué usted quiere en esta noche? ¿Sigue viviendo a su manera? ¿Sigue caminando a su manera o quiere hacer un cambio en su vida? ¿Por qué no le dice el Señor hoy en esta noche y si dile: cambia, Señor, ese corazón? Quítame, Padre, ese corazón de piedra, deme un corazón de carne. Amén. Porque muchas veces, hermano, como que esta palabra no entre, no penetre en nuestro corazón. Y así como entramos, no hay un cambio, así regresa el hombre. Porque no abre su corazón, no le dice el Espíritu Santo: Espíritu Santo, háblame. Amén. Cuando tú le dices, Dios va a entrar en su corazón. Póngase sobre sus pies. Amén. Hermano, es necesario que nosotros abramos nuestro corazón a Dios, para que Dios entre en nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro corazón. Él quiere cambiar nuestra manera de vivir. Él quiere cambiar nuestra forma de pensar. Pero ¿qué tiene que hacer el hombre? Es dejar que Dios cambie tu vida, tu pensamiento, tus deseos, tus anhelos. Siempre dice el Espíritu Santo: ¿qué te impide venir en la casa de Dios? Porque el hombre hoy en día, en lugar de avanzar, seguir adelante, se está retrocediendo para atrás. Porque sabemos, hermano, tenemos un enemigo que él cada día, hermano, está buscando la manera de sacarnos en la presencia de Dios. Pero no le demos lugar, no le demos oído al enemigo, hermano. Rechacemos, reprendemos cuando ese enemigo habla en nuestro oído. Tenemos que reprenderlo, hermano. ¿Por qué? Porque él quiere, como dice la palabra del Señor, él viene para matar, para hurtar, matar y destruir. Es lo que el enemigo quiere para su pueblo. Pero nosotros no nos vamos a dejar. Reprendemos toda obra de maldad, todo que él está maquinando cada uno de nosotros, hermano, sea destruido en esta noche. Amén. Solo le pido en esta noche que tú entregues tu corazón por completo a Dios, hermano. Amén. Levante su mano, vamos a darle gracias a Dios por tu palabra.